Hola, hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les saluda el profeta Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria con el programa Una Voz Profética para el Mundo. Estamos listos, expectantes con una cápsula profética de parte del Señor para todos aquellos que están en línea, para aquellos que se conectan al Facebook Live de Profeta Eric Godoy. Es el Facebook y la página personal de Profeta Eric Godoy. Así que usted puede ingresar a una de nuestras páginas de Facebook. Usted pone ahí en la pantalla Eric Godoy o Profeta Eric Godoy y ahí usted va a encontrar inmediatamente este en vivo. Así que agradecemos para los que ya están en línea. Un abrazo fuerte para todos. De verdad que estamos expectantes de lo que el Señor quiere hacer y de lo que hoy vamos a hablar. Hay un tema muy importante que hemos estado predicando y dando de parte del Espíritu Santo para todos los miembros de la iglesia, para todos aquellos que son líderes, hijos de Dios, que son parte del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Sobre todo en todas las casas de paz estamos predicando toda esta semana este tema que es el poder de la liberación. Amén. Hoy vamos a hablar una pequeña cápsula de lo que es liberación permanente. Así que vamos a ir siempre con el tópico correcto para que pueda llegar al corazón de la iglesia. Amén. Así que saludamos a los que ya están en línea. Saludamos a nuestra hermana Rosa. Bienvenida, hija. Gracias por estar conectada. Un abrazo fuerte para usted. Vamos a esperar que alguien más se conecte. Vamos a saludar también a Erika López. Dios le bendiga. Un abrazo fuerte de Chile, de la ciudad de Talca. Aquí estamos ya para iniciar una pequeña palabra de poder y autoridad para toda la iglesia, amén, para toda la iglesia. Así que prepárese, pase el link o sus avisos a todos sus contactos para que puedan ser parte de este mensaje que hoy vamos a dar en esta pequeña cápsula profética que será de gran bendición, amén. Así que estamos contentos. Quiero saludar a todos los hijos espirituales del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria acá en Chile, a los hijos de Calama, así como Antofagasta, así como también en Rancagua, Santiago, Talca, Linares y el sur de Chile, como también quiero saludar a todos los hijos e hijas que están allá encargados de la obra del Ministerio Jesús Rey de Gloria en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Así que saludamos a todos aquellos hijos espirituales de Argentina, Centroamérica, Conexiones Divinas, ministros de Dios, aquellos hombres y mujeres, profetas y apóstoles que se conectan siempre a nuestra red. Un saludo ahí a Centroamérica, de México, Colombia, como también allá en Uruguay, Perú. También saludamos fielmente a todos aquellos que se conectan con nosotros. Amén. Así que saludamos a los que están en línea también, al hermano Enrique, hijo, Dios te bendiga, muchas gracias por estar conectado. Hija Nancy, la sierva de Dios, un abrazo fuerte para nuestro hijo Daniel y la familia también, un abrazo fuerte a la distancia también ahí en Santiago. Hijo José Carreño, ¿cómo está? Ya en pocos minutos vamos a estar ahí en esa casa de paz poderosa que va a ser de parte del Señor, amén. Ahora vamos a entregar un alimento sólido para todos aquellos que están en línea. Aquellos que no pueden asistir por motivos de distancia, cuarentena o alguna otra situación de salud o algo, no pueden asistir a las casas de paz. Bueno, aquí en línea le tenemos una palabra de poder y autoridad para sus vidas. Amén. Así que saludamos también a los hijos espirituales, a los pastores Cristian y Daniela de Salas que están allá en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, cerca de Washington, D.C., ahí en Virginia, en la ciudad de Brook. Ahí en la ciudad de Brook, un abrazo fuerte para ellos también que están llevando la obra con los hijos e hijas que están allá siguiendo el Evangelio del Reino a través del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Así que un abrazo para todos los que se están uniendo, un abrazo fuerte. Hija Paula, un abrazo fuerte, la sierva del Señor, también un abrazo para usted. Bendiciones allá en Santiago, ya pronto, mañana estarán con nosotros. Estamos expectantes de recibir en la ciudad de Talca, amén. Y un saludo también al hermano Hugo Ojeda, amén. Saludos hermanos, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Saludos también a la hermana Lorena Arias, un abrazo, bendiciones también en esta tarde, una tarde gloriosa, una tarde de bendición, así que ya estamos expectantes, amén. Ok, vamos a hablar entonces de un tema especial, es un tema que ha traído mucha controversia desde siglos.
Y usted me va a preguntar, ¿cuál será ese tema? Hay muchos temas que son bíblicos, muchos temas que los profetas y apóstoles de este siglo están predicando para poder sacar a la gente o a la iglesia de algún estado de ignorancia o algún estado letárgico, pasivo, donde no ha habido revelación. Entonces, cuando me refiero donde no ha habido revelación, es que no se ha despertado todavía un nivel mayor de lo que son la revelación de las Escrituras para traer liberación. Así que la liberación, el poder de la liberación es clave. Así como nuestro Padre Espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, enseñó acerca de la liberación, que la liberación es el pan de los hijos. Eso nos está diciendo que la liberación no es ocasional. La liberación en una iglesia no debe ser de un evento, no debe ser de un fin de semana. La liberación o el poder de la liberación a través de Jesucristo tiene que ser diario, tiene que ser algo diario. Por eso lo menciona en muchas de las historias y parábolas cuando nuestro Señor Jesús libera a una mujer y le dice que no puede dar el pan de los hijos a los perrillos. Cuando habla de pan, hace una mención o una relación entre el pan y la liberación, por cuanto era la petición de esta mujer de que liberaran a una hija que tenía. ¿No es así? Yo estoy parafraseando para que usted entienda el texto bíblico al cual me estoy refiriendo. Entonces, cuando Jesús, nuestro Señor, hace mención de esto, acerca de que el pan, ¿cierto?, que no puede dar el pan de la mesa a los hijos, a los perrillos, nos está hablando no de que la liberación es igual que el pan, sino que es necesaria como el pan. Si el pan es un alimento necesario en un hogar de todos los días, tanto en la mañana el desayuno, el almuerzo, en la cena o a cualquier hora donde una familia lo consume, estamos hablando de que el pan es un alimento diario, básico y totalmente constante. Es decir, la liberación tiene que ser constante en nuestra vida. No puede ser la liberación de un fin de semana, un mes, una vez en el año. No, iglesia querida, tenemos que entender que el poder de la liberación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la obra de la cruz simplemente tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque aunque somos libres en Cristo, aunque el Señor nos rescató de la muerte, nos sacó del infierno, nos rescató y nos dio un espíritu nuevo, porque dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocerlo, y cuando usted y yo nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nosotros recibimos un espíritu nuevo. La vieja criatura tiene que morir, la nueva criatura camina según la ley del reino y también según los estatutos y principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Pero déjeme decirle algo, lo que no sufrió cambios instantáneamente como nuestro espíritu o con nuestra condición espiritual fue simplemente nuestra alma. Nuestra alma no sufrió cambios en el momento de que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, su alma, lo único que vivió fue ser salva en el momento que usted confesó. Pero nuestra alma tiene que ser trabajada con el tiempo. Es decir, recibimos la salvación, recibimos al momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, derramó su sangre por usted y por mí, y tenemos un espíritu nuevo, un espíritu de vida. Pero pasó algo, que nuestra alma todavía tiene que ser transformada. Si bien es cierto, nuestra alma ya posee la salvación, pero tenemos que comenzar a que nuestra alma comience a desarrollarse, comience a desintoxicarse de todas las maldiciones e iniquidades de las cuales traemos a través de nuestros antepasados. Por eso, iglesia querida, es importante que usted y yo entendamos el poder de la liberación. La liberación no es un evento de un fin de semana, una vez al mes, una vez al año. La liberación tiene que ser diaria. Para eso nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como profetas y ministros, tenemos que estar constantemente batallando contra pensamientos, ataques del enemigo, tanto ataques naturales como espirituales, tanto externos, fuera de la persona, como también internos que están dentro de la persona, que son procesos que debe de vivir para poder cortar las cadenas, podrir los yugos por causa de la unción. Necesitamos caminar en esa santidad y en ese cambio. Por ejemplo, la liberación es uno de los rompimientos de las cadenas y de los yugos de cautividad. Eso es la liberación. La liberación es clave y es importante porque en la vida de la persona produce rompimiento de cadenas y también rompimiento de los yugos que hoy día están esclavizando a una persona. La liberación a través de nuestro Señor Jesucristo es clave porque la sangre de nuestro Señor, cuando fue derramada por usted y por mí, por toda la humanidad, que aquel que la acepta. Así dice, todo el que recibe, dice, recibirá vida eterna. Es más, San Juan capítulo 3, verso 16, es un capítulo que toda la iglesia conoce, que cuando Dios Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el poder de la cruz, la sangre, es lo que nos mantiene a nosotros
nosotros en liberación. Y nuestra alma tiene que ser constantemente desintoxicada, trabajada, formada, sacada del pecado, arrancada de la testarudez y el orgullo. Porque nos dieron vida eterna, nos dieron la gracia de Dios, pero nuestra alma necesita ser transformada. Y por eso el apóstol Pablo, en muchos de los textos bíblicos que los cuales hemos mencionado, habla que tenemos que tener una renovación de nuestro espíritu, una renovación de nuestra alma y renovación de nuestra mente. Es la única forma para que usted pueda mantener el altar de su vida, que es su corazón y su mente, en limpieza. Tiene que estar el altar cristalino para que usted y yo podamos gozar de la bendición, de la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Y como también el altar está limpio, también Dios Padre puede reposar y nuestro Señor Jesucristo puede obrar en nuestra vida. Es importante, iglesia, la limpieza o el mantener el altar vivo de parte del Señor a través de la liberación. La liberación, vuelvo a reiterar, no es causa de un evento, no es causa de una vez a la semana. La liberación tiene que ser como el pan diario, es decir, el pan de cada día. Es decir, la liberación tiene que ser constante, a cada momento que usted se va sintiendo oprimido, cada vez que el sistema de alguna forma está lanzando temores a través del COVID-19, a través de las pandemias, a través de las crisis, a través de las cuarentenas. Muchas personas hoy día caen en temores, miedos, circunstancias, inseguridad, donde la fe mengua, donde la fe falla. Es el momento donde usted tiene que aplicar inmediatamente la sangre del Cordero Jesucristo para que su alma se fortalezca y venga a empoderar el reino en su vida. Así que la liberación es el rompimiento de cadenas y yugos. Mire, otro punto importante de la liberación. La liberación es también la expulsión de demonios, dice, que atentan o atormentan o atan a una persona. Eso es la liberación. La liberación es la expulsión de demonios que de alguna forma atentan contra una persona o atormentan o atan a una persona en su alma, sentimiento y sus pensamientos. Es necesario la liberación para cortar todas estas influencias demoníacas que hoy en día de alguna forma oprimen a la iglesia. No es una fantasía el hablar de los demonios, no es una fantasía, un cuento, iglesia querida. Los demonios son tan reales como la fe y como nuestro Señor. Pero aquí hay una lucha de poderes. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es el que domina todo? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó en la cruz. Es más, dice que todo poder, dominio y autoridad en la tierra, en el cielo, se le fueron dados ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, cuando lo ganó en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre por usted y por mí. Y ese mismo poder y autoridad dice que lo entregó a la iglesia, según el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. Entonces tenemos registros, iglesia querida, de que nosotros tenemos que de alguna forma activar este poder y autoridad que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo para derrotar las tinieblas, para derrotar a estos espíritus que de alguna forma han tomado lugar en muchas personas sin darse cuenta. Recuerde que el hecho que la gente no vea a los demonios, no los pueda visualizar, no quiere decir que sean reales o que no son reales. Los demonios son más reales de lo que usted piensa y ellos tienen un propósito por parte del diablo o el enemigo. El propósito es oprimir a una persona, oprimir, destruir y de alguna forma, escúcheme bien, detener a una persona hasta llevarlo, si es necesario, hasta la muerte. Ese es el trabajo y objetivo y el propósito de un demonio: destruir a un hijo de Dios, destruir a una hija de Dios, destruir una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese trabajo, ellos tienen esa naturaleza destructiva, porque viene de su padre, el diablo. El diablo no solamente, escúcheme bien, no solamente salió por rebelde del cielo, sino también se dedicó a destruir todo lo que pertenece o lo que está cerca de nuestro Señor. Como no logra hacerlo, intenta hacerlo en todos aquellos que todavía no tienen una liberación plena, y es necesario que nosotros vengamos a ser libres en Cristo Jesús, en nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Este es el tiempo de salir de la cautividad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifestó en la sinagoga, según los textos bíblicos, dice lo siguiente, según cumpliendo la profecía de Isaías, capítulo 61, verso 1, que dice así: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad al cautivo, el cojo saltará, el mudo hablará, el sordo oirá, los muertos se levantarán, a proclamar el año agradable del Señor y a deshacer toda obra del diablo. Quiero focalizarme de todos los puntos que nos dice la profecía que vino a cumplir nuestro Señor y lo cumplió en la cruz del Calvario y lo dio a la iglesia, a los santos. Escúcheme bien, me voy a focalizar en uno, hay varios de los que acabo de nombrar, pero el último, cuando dice y a deshacer la obra del diablo. Eso quiere decir que cuando la unción del Espíritu Santo está en una persona tiene el trabajo y el deber de deshacer las obras del enemigo. Si usted es un siervo de Dios, es un líder de iglesia,
Si usted es un líder de una congregación, si usted es un pastor, un profeta, si usted es un apóstol, un ministro de Dios, déjeme decirle que tenemos el deber de dar libertad a los cautivos por medio de la palabra de Jesucristo y su sangre poderosa. Tenemos la misión de dar libertad al cautivo. Tenemos que libertar, pero escúcheme bien, nadie puede libertar a otro si usted no está libre primero. Tenemos que salir nosotros en libertad primero para poder liberar a otro. Ningún cautivo puede liberar a otro cautivo. Como dice la Escritura, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso los dos no caerán en el mismo hoyo? Entonces, si nuestro Señor nos enseña que para nosotros llevar libertad en su nombre, por medio de la sangre, a través del poder del Espíritu Santo y su unción, nosotros tenemos que simplemente, iglesia querida, escúcheme bien, por parte de la unción que está sobre su vida, usted tiene el deber de libertar a los cautivos, a los hermanos, a la iglesia, enseñar este diseño de liberación constante al pueblo para que ellos aprendan a pelear la batalla personal, familiar, emocional, psicológica y mentalmente. Este es el tiempo de entregar las herramientas que necesita la iglesia para poder avanzar. Recuerde, los demonios no son más grandes que su fe. Los demonios y el diablo y el imperio del diablo no son mayor que el reino de los cielos. Por eso Jesús, cuando llegó a la tierra, dijo: gozaos, gócense, alégrense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice se ha acercado, se acercó el poder, el dominio, la autoridad, se acercó el gobierno de Dios. Es decir, usted y yo ya no somos huérfanos, ya no estamos solos. No importa la debilidad que usted tenga hoy en día, para eso Jesús derramó su sangre poderosa por ti, por mí. Lo que usted tiene que hacer simplemente es arrepentirse, confesar y acercarse a la santidad de Dios y buscar el camino recto. Solo no lo vamos a lograr, pero por el poder del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, que dice la Escritura que Jesús lo dejó para que usted y yo pudiéramos caminar íntegramente en esta tierra. Son el equilibrio. El Espíritu Santo de Dios es el que nos supervisa para saber de qué forma estamos caminando en esta tierra, iglesia. Así que la liberación es clave, el poder de la liberación. Si nosotros no aplicamos la liberación, estamos faltando a una de las instrucciones más importantes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Por ejemplo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo trabajó en 4 puntos importantes. Tome atención. Número 1, Jesucristo nuestro Señor enseñó las Escrituras. Segundo, predicó el reino. Tercero, mire lo que dice. Tercero, sanó gente. Es decir, activó el poder de la sanidad, porque la sanidad divina saca la opresión de los cuerpos. Y tercero y cuarto, mire, cuarto, también liberó, es decir, expulsó demonios. Pero hoy en día la iglesia solamente se ha dedicado a enseñar la palabra y a predicar el reino, pero no ha liberado y tampoco ha sanado. Ese es el problema hoy en día, que la iglesia está incompleta en las instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra. Es importante, iglesia querida, que nosotros cumplamos estos 4 puntos, 4 procesos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién es nuestro maestro? Nuestro maestro principal no es nuestro Señor Jesús. Entonces, Él nos enseñó, Él nos dijo en la gran comisión de Mateo 28, 19, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que yo ya os he enseñado. Así nos dice la Escritura, según Mateo 28, versos 19 y 20. Usted lo puede estudiar, pero escúcheme bien. Los 4 puntos importantes que trabajó nuestro Señor Jesucristo y que enseñó a la iglesia en la tierra por medio de su ministerio, estando en los tiempos bíblicos, fueron 4 puntos. Número 1, enseñó las Escrituras. Segundo, enseñó el reino, predicó el reino. Tercero, trajo liberación, expulsó demonios. Y cuarto, sanó la gente, trajo y activó la sanidad divina, porque Él dijo: por sus heridas nosotros somos curados. Y hoy en día los ministerios de hoy en día solamente están predicando el evangelio del reino y están enseñando las Escrituras, pero no están sanando, no están haciendo movimientos de sanidad y milagros, y tampoco están haciendo liberación. ¿Por qué? Porque todavía hay inseguridad en muchos siervos de Dios, en muchas personas hay inseguridad. Número 1, porque su vida todavía no ha sido apartada en santidad. Segundo, todavía no los han ungido, porque piensan que un ungido puede hacer sanidad y liberación. Quiero decirte que todo hijo de Dios obediente bajo la voluntad del Padre puede liberar y puede sanar, puede tener el don de sanidad. No dice que la sanidad está solamente sobre los profetas y apóstoles. No, deberían estar siempre en todo siervo, pero toda la iglesia debería moverse en los dones del Espíritu. Toda la iglesia debería de estar impartiendo sanidad.
Pero para impartir sanidad, para impartir liberación, necesitamos ser sanos nosotros de nuestro corazón. Necesitamos ser libres de nuestro corazón. Tiene que haber un nivel de madurez, porque quien imparte también, y escúcheme bien, porque aquí hay una línea delgada, quien imparte liberación también tiene que tener una altura de madurez. Tiene que tener una altura de madurez, una vida de oración, una vida de santidad, una vida de apartamiento, una vida de intercesión, una vida consagrada. Es necesario que el que libera y tenga el don de liberación tenga una vida consagrada, porque lo que está enfrentando es el mundo de las tinieblas y siempre hay un espíritu de contraataque, un espíritu de venganza que va a golpear. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura que cuando usted echa fuera un demonio, dice que hay 3 más, es decir, la familia completa hay que sacarla fuera. Así pasó con la historia del endemoniado gadareno, que él dice que cuando el demonio se manifestó y se identificó delante de Jesús, dijo que era una legión. Entonces Jesús sacó a la cabeza de las cabezas y salieron todos. Y usted ya conoce la historia final. Entonces, iglesia querida, quien imparte liberación y quien imparte sanidad divina no es cualquier hermano, no es cualquier persona. Claro que sí, todos tenemos acceso al poder del Espíritu Santo por medio de ¿qué? De una vida consagrada, una vida de oración, una vida de intercesión y santidad en nuestra vida, un apartamiento, un nivel de madurez alto para que usted pueda ejecutar sanidades, milagros y prodigios. Porque hay mucha gente hoy en día que en alguna casualidad por fe que se dio en algún momento, sanó una persona, se liberó una persona por la fe, pero ya esa persona salió siendo un apóstol, ya salió siendo un profeta. No es tan así. Escucha, mi iglesia, nosotros tenemos que entender la enseñanza que las Escrituras nos dan. Quizá muchos no estén de acuerdo con lo que yo estoy expresando, ¿no? Pero es algo bíblico, es algo que Dios nos enseña parámetro por parámetro. Por algo el Señor nos habla de medidas de fe. Dice que Él nos dio la unción por medida. Así que el poder de la liberación tiene que estar en la vida de la iglesia. Por eso siempre cuando vemos el poder de la manifestación de la liberación o de la sanidad divina, siempre en los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque los siervos o siervas de Dios, hombres y mujeres que Dios ha preparado con su propia mano a través del Espíritu Santo, son los que han tenido una altura mayor para poder ejecutar cruzadas de milagros, ciertas sanidades, liberaciones masivas, etc. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, hay una fe trabajada, hay algo trabajado en esa persona. Es muy difícil encontrar en personas que están recién comenzando en el Evangelio que puedan poseer un don de sanidad y milagros. ¿Por qué? Porque su inmadurez no les permite hasta que crezcan en el reino de Dios. Amén. Entonces, el poder de lo que es la liberación. Tome atención, iglesia querida. Entonces, la liberación, tome atención, la liberación es la destrucción de la opresión y la enfermedad y la maldición que viene del infierno. Es decir, toda liberación es el rompimiento contra todo espíritu demoníaco, contra toda obra del infierno, contra toda maldad, contra toda maldición o iniquidad que venga del infierno. Es necesaria la liberación. La liberación no solamente va a expulsar los demonios, no solamente va a cortar cadenas, no solamente va a pudrir yugos. La liberación también, iglesia querida, corta las cadenas del infierno, anula los procesos de venganza del infierno, anula los proyectos o trampas que el diablo puede tener en contra de ti a tus espaldas. Eso hace la liberación. La liberación te desconecta y te aparta del mundo demoníaco. Iglesia querida, recuerde que cuando un demonio está operando en una persona, está operando en una iglesia o está operando en una familia, es porque hay un derecho legal que todavía se lo permite. Y eso quiero decir algo, aquí hay una revelación en esto, es decir, todo lo que la persona alimenta es lo que lo va a controlar. Todo lo que tú alimentas, si alimentas el pecado, alimentas una situación que está contra la ley de Dios, si alimentas cualquier situación que hoy día no esté alineada con el reino, esa misma situación va a alimentar algo que te va a controlar. Es decir, hoy día muchos que están siendo controlados por los celos, por la envidia, la ira, la rabia, el pecado, las situaciones, la mentira, el celo, la división, las traiciones, etc. Hay un montón de situaciones de las cuales se han alimentado simplemente por el corazón del ser humano. Y ahí nos damos cuenta que esa alma necesita ser trabajada. Un hermano, una hermana puede ser salvo, claro que sí, pero su alma necesita ser renovada, necesita ser trabajada. Y eso es lo que dije en el punto anterior, al comienzo. Recibimos salvación, pero nuestra alma necesita proceso de formación. Así que, iglesia querida, necesitamos estar siempre a la vanguardia de lo que es la liberación. La liberación es diaria. La liberación usted puede hacerlo a través de la confesión, según el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice el apóstol Pablo: si confesares con tu boca
y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Así que, iglesia querida, necesitamos confesar, necesitamos arrepentirnos, y eso hay que hacerlo constantemente. Suelta perdón ante los daños, suelta perdón, empieza a quebrar las circunstancias que hoy día te están de alguna forma oprimiendo, iglesia querida. Necesitamos que la liberación, hay por ahí muchos que dicen la autoliberación no se puede hacer. Hoy, mire, como tema de controversia no lo vamos a hablar, pero la liberación tiene que estar diariamente en todos nosotros, y yo tengo que aprender a profetizar y a declarar con mis propios labios que el pecado se corta en Cristo Jesús. Entonces, ¿la autoliberación es válida? Por supuesto que sí, porque si usted declara palabras para otro, palabras de bendición, y usted declara al mundo espiritual que se rompan las cadenas, ¿por qué usted no va con sus propios labios a bendecir su vida y a declararle a esta carne que se sujete? ¿Acaso no lo dijo así en los salmos el rey David, nuestro hermano David? El rey David dijo así: alma mía, alaba a Jehová y exalta su santo nombre. Es decir, para que David dijera alma mía, alaba a Jehová, significa que estaba en un tiempo, en un momento de aflicción donde su cuerpo ni los ánimos tenía de adorar. Pero él le dio una orden a su carne, a su alma, le dijo: alma mía, exalta, alaba a Jehová y exalta su santo nombre. Hoy en día nosotros podemos, iglesia querida, necesitamos, cuando alguien ya no ha podido controlar su vida, las debilidades o situaciones que han venido, claro que sí, necesitan las autoridades, los pastores, los ministros de Dios, aquellos hombres y mujeres que están siendo preparados. Pero tú en tu casa, usted también puede profetizar y rechazar con su corazón: yo renuncio a toda cosa contraria del enemigo. Es así, esas declaraciones son liberación. ¿Por qué? Porque usted con sus propios labios está declarando lo que usted quiere vivir. ¿Acaso no dice el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 o 20 y 21 que dicen: el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua, y quien lo abraza comerá de sus frutos? Así también Jeremías capítulo 1 verso 9 y 10, donde Jehová Dios le dice al profeta Jeremías, le dice: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Para derribar, para destruir, pero también para edificar y plantar. Tanto me puedo bendecir mi vida como bendecir a otro cuando estoy en un orden bíblico, como también puedo autoliberar, es decir, puedo cortar con mis palabras y decir: yo renuncio al pecado, renuncio a todo espíritu inmundo, cancelo toda cosa contraria y toda cadena y yugo que me está uniendo a un espíritu inmundo por causa de alguna desobediencia o rebelión. Usted tiene que aprender a cerrar las puertas, iglesia querida, en la declaración. Escúchame, y las palabras de poder están en tu boca. Están en tu boca. Así lo dice el libro también de Apocalipsis, cuando habla en una de las epístolas del apóstol Juan en la isla de Patmos. Dice que el ángel vino con un librito, ¿cierto?, escrito con letras, y él le dijo: come el librito en el espíritu. Una persona natural no puede comer un librito porque nuestro sistema digestivo no está preparado para comer algo de papel. No está preparado, pero entonces eso es espiritual. Es decir, que nuestro espíritu puede tener acceso a hacer cosas que son antinaturales. Es decir, en el mundo espiritual, el ángel le da a comer un libro, y ese librito le dice: ahora, dice, puedes profetizar, porque son palabras nuevas. Ahora profetiza no solamente a personas, a pueblos, sino que a naciones, a reyes y a todo el mundo. O sea, es decir, hay niveles mayores de autoridad en nuestros labios. Por eso el Señor siempre va a medir a alguien en su obediencia por la autoridad que tiene en sus labios. Si tú has trabajado en tu vida de fe, en oración, santidad, apartamiento, en fe, escúcheme bien, tus labios tienen fuerza y autoridad. La boca de nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, las palabras de Jesús tenían autoridad. Es más, lo dice en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 17. Jesús, anunciando a todos sus hijos, a todos sus discípulos, les dijo así, mire: en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, en los que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas e impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque moviesen toda cosa mortífera, no les hará daño. Iglesia querida, tenemos que entender que las instrucciones ya se nos entregó. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, nos entregó esta autoridad para que usted y yo podamos usarla. No todo el tiempo vas a tener a un pastor al lado, no todo el tiempo va a estar tu profeta al lado, no todo el tiempo el apóstol que está enviado a las naciones va a estar siempre sentado al frente tuyo para poder liberarte. Para eso usted tiene que cuidar su santidad, cortar las cadenas por medio de las palabras proféticas. Iglesia querida, escúcheme, cuando nosotros profetizamos y declaramos, la Biblia nos enseña algo, y usted apréndalo. Dice así en el libro de Corintios el apóstol Pablo: todos podemos profetizar, pero no todos son profetas. Así que el hecho que usted profetice o declare una palabra de rompimiento no lo hace profeta, pero sí te libera. Es decir, tienes la autoridad para soltar una palabra de
de bendición, como también una palabra de rompimiento contra toda cadena que te esté oprimiendo hoy día. Sea temor, sea miedo, sea pandemia, sea el temor a la muerte, sea el peligro, lo que sea, iglesia querida. Este es el tiempo para que usted comience a dar uso a las palabras del Espíritu Santo que están puestas en tu boca. Vuelvo a reiterar, el poder de la liberación se tiene que manejar en la vida de personas consagradas. Vida de oración, vida de fe, una vida de búsqueda. Necesitamos esos atributos, iglesia, para que podamos caminar con autoridad delante de nuestro Señor y delante de lo que nos han enviado. Amén. Por ejemplo, tome atención en este punto importante, iglesia. La derrota total del enemigo fue ejecutada o efectuada en la cruz del Calvario. Eso usted lo sabe. El diablo fue derrotado, destruido, y fue totalmente sacado, destronado en la cruz del Calvario por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre poderosa. En eso estamos de acuerdo, ¿no es así? Pero mire lo que nos dice, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos sacó de una condición, por su muerte y por su sangre, nos sacó de una condición y nos llevó a otra. Y eso sale en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14. Tome atención, se lo voy a leer, iglesia querida, porque es importante que usted lo escuche y lo sepa. Si usted lo ha leído, bueno, lo va a recordar inmediatamente. Colosenses capítulo 1, mire lo que dice la Escritura, verso 13 y 14 nos dice algo poderoso y dice así, en el nombre del Señor. ¿Está listo? Tome atención, sígame esto, no se desconecte, iglesia querida. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, sabiendo que la obra de la cruz del Calvario nos liberó de la cautividad, de la maldición y su sangre poderosa, ¿cierto? Ok, bueno, en base a esa obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, también lo dice escrituralmente que el diablo fue destronado, fue destruido y nos sacó de una condición y nos llevó a otra. ¿A cuál? Tome atención. Verso 13 y 14 y dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, ¿de dónde nos sacó la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sangre poderosa? Nos sacó de la potestad de las tinieblas, del mundo de las tinieblas. Nos sacó de la oscuridad de tinieblas, de ignorancia y de perdición. Entonces, cuando la obra de la cruz nos saca a nosotros, a usted y a mí, nos saca de las tinieblas, nos saca de la potestad de las tinieblas, los poderes, potestad significa poderes, es decir, usted y yo antes de conocer a Cristo estábamos prácticamente cautivos bajo los poderes del infierno. Es decir, hay poderes en los cielos, hay poderes en las atmósferas, hay poderes diabólicos caminando, claro que sí, iglesia querida, así como también el poder del Espíritu Santo habita donde se adora, donde se ora, se intercede, es donde se prepara una plataforma para su ambiente y donde el Espíritu Santo es bienvenido. Cuando el Espíritu Santo es bienvenido a un lugar, las tinieblas no pueden resistirlo. Si usted quiere que el diablo salga de su casa, si las peleas, las contiendas salgan de su casa, si usted quiere que el diablo y los demonios salgan de su entorno, traiga al Espíritu Santo de Dios en medio y al Señor y se dará cuenta que eso sale de una. Iglesia querida, reino contra reino, el reino de las tinieblas jamás va a poder con el reino de la luz. Así que, iglesia querida, prepárese. Por ejemplo, mire, tome atención, vuelvo a repetir, el verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Así que Jesús, por su muerte y su sangre poderosa, nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino. Así que el reino es importante y el reino, ¿qué nos enseña? Nos enseña a liberar, nos enseña a sanar, nos enseña la santidad, nos enseña la fe, nos enseña la salvación, porque la salvación no es una filosofía, la salvación es un estilo de vida en Cristo Jesús. Iglesia querida, la fe no es un sentimiento, no es una emoción, la fe es un estilo de vida. Por fe caminamos, por fe, no por vista, es por fe, no es por sentimiento. Por eso la fe necesita obra, necesita resultado. La obra de tu fe va a evidenciar la autoridad y el poder y la altura de la fe que usted tiene. Es decir, las consecuencias de la fe son la obra, es decir, los resultados que usted tenga hoy en el Evangelio del Reino van a hablar del nivel de fe que usted tiene. Así que, iglesia querida, y dice, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Ya sabe que el perdón de pecado está en la sangre de Jesucristo, no en la oración. Hay gente que dice, voy a orar para ser perdonado. No, usted tiene oración para comunicarse con Cristo Jesús. ¿Se entiende? Pero la sangre te lava del pecado. La sangre es la que te lava y te limpia. Y los demonios no pueden tolerar ni soportar la sangre. Así que, iglesia querida, tenemos una promesa poderosa. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, también nos habla de algo importante. Y vamos ahí al capítulo 2 de Colosenses. Seguimos en el mismo libro. Mire lo que dice el verso 9 al 15. Nos dice algo poderoso. Dice, porque en él habita
dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿En quién? En Jesucristo. Verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese, Jesucristo es cabeza de todo principado y potestad, poderío lo que haya. Y todo ese poder, qué curioso, lo entregó a usted y a mí. Así que hoy día la iglesia prácticamente está estudiando la Escritura, está predicando el reino, pero no está sanando, ni está liberando, no está expulsando demonios, ni está activando la sanidad divina, cuando debería haber un movimiento de gloria en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de la evidencia del poder del Espíritu Santo que Él ganó en la cruz y lo cedió a su iglesia, a sus hijos. Así que, iglesia querida, no temas. Usted tiene autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si eres una persona que realmente es obediente, si cuidas tu salvación, si eres una persona consagrada, que fielmente estás buscando la presencia de Dios, evitas el pecado y estás constantemente en luz, en ti hay autoridad para poder atar a las tinieblas y echarlas fuera. Así le dijo Jesús al apóstol Pedro. Le dijo, aquí están las llaves del reino. Aquí están las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí también lo desatarás allá. Así que tenemos autoridad, iglesia, de parte de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes intimidar por el enemigo cuando has cometido un error, cuando has tenido una debilidad. Si tienes una debilidad, pecaste, caíste de alguna firmeza espiritual, entonces ve a la cruz del Calvario, arrepiéntase, confiese al Señor, límpiese de ese polvo y esa mancha que el diablo muchas veces usa para condenarte y para quitarte autoridad. Porque cuando usted cae, cuando usted comete un error, lo primero que hace el diablo es quitarte la autoridad. Eso le hizo con Adán y Eva. Cuando ellos comieron del árbol que no debieron comer, el fruto que no debieron comer, lo que ellos perdieron no solamente fue la vida eterna, no solamente fueron altos atributos de la divinidad, sino que también perdieron lo principal, que fue, escúcheme bien, perdieron inmediatamente la gloria, perdieron la presencia de Dios, les quitó la autoridad que el mismo Padre les había dado. Así que el diablo, cuando ataca tu vida, está en busca de tu autoridad que Dios te dio. Por eso hoy en día el diablo, a muchos con el problema, la circunstancia, la caída, empieza inmediatamente a poner un pensamiento de rencor, un pensamiento de autolástima, un pensamiento de autocondenación, para que usted no tenga autoridad de luchar. Porque dice, ¿cómo voy a pelear la batalla? ¿Con qué autoridad reprendo a este demonio si yo caí? Si yo cometí un error. Sí, cometiste un error, pudiste haber caído, pudiste haber pecado, pero Jesús te perdonó. Si usted va a la cruz del Calvario, va a la oración y usted dice, Señor, perdóname, tu sangre me lava, no hago más esto, perdóname si caí, si cometí un error, perdóname, mi Señor, y usted pide perdón, entonces usted ya recupera inmediatamente la autoridad de nuestro Señor. Hay hoy día un espíritu de condenación que el diablo pone en la gente que no ha caminado rectamente. Es necesario caminar rectamente, porque lo primero que hace el diablo es quitarte la autoridad y de luego te acusa. Por eso usted siente ese cargo de conciencia. Por eso usted, iglesia querida, tiene que ir a la confesión. Tiene que ir. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Lo primero que hace nuestro Señor es llamarnos a confesión, a arrepentimiento, a santidad, para recuperar el lugar y la posición que teníamos, para que usted pueda ejecutar el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Iglesia querida, este es el tiempo de ¿qué? De entrar a una nueva temporada, un nuevo cambio, a una autoridad poderosa de parte del Espíritu Santo. Amén. Sigo leyendo las Escrituras, Colosenses capítulo 2, versos 9 al 14. Entonces, el verso 11, él dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha con mano, dice, hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Toma atención, el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo y con él fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Así que el mismo poder que operó en nuestro Señor Jesucristo opera en la iglesia. Mire el verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, dice, dio vida juntamente con él, dice, perdonándolos todos los pecados. Mira qué bello nuestro Señor. Antes de que usted y yo lo conociéramos, Él ya había hecho partícipe tu vida y mi vida de su bendición del perdón. Ya teníamos parte con su resurrección. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te llamó, iglesia querida. Así que toma atención. El 14 dice, anulando, ¿cómo hizo que tú te acercaras y que yo me acercara y que tu alma fuera salva y nos diera la gracia de la salvación? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente.
triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, iglesia querida, el Señor en la cruz del Calvario les cantó de una a todo el imperio diabólico. Les dijo: ustedes ya no dominan, ustedes ya no controlan, ustedes ya no están entronados, ustedes son destronados, destruidos, derribados y derrotados. Ahora el poder y la autoridad de nuestro Señor dice que la ganó en el cielo y en la tierra, se sentó a la diestra del Padre y la entregó a la iglesia para que usted y yo pudiéramos usar este poder. Iglesia querida, este es el tiempo de usar el poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo con responsabilidad. Este es el tiempo de consagrar nuestra vida. Este es el tiempo de caminar con autoridad. Este es el tiempo para que usted y yo, escúcheme bien, usemos lo que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario. No lo perdamos por nada, no lo miremos en menos. Al diablo le encanta bajarle el perfil a las cosas poderosas de nuestro Señor. Las cosas poderosas de nuestro Señor, la salvación, la fe, la redención, escúcheme bien, la prosperidad, la liberación, la sanidad divina, son las cosas más sagradas que nuestro Señor nos enseñó estando en la tierra. Así que, iglesia querida, tenemos que darle uso, tenemos que darle activación. Tome atención, Jesús ya nos liberó de toda cautividad y maldición del infierno. Ya nos liberó. Así que ahora debemos saber cómo aplicar esta libertad. Si usted ya tiene libertad en Cristo, tiene que aplicarla. ¿A través de qué? La confesión. Recuerde, tenemos que confesar. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. De esa manera yo mantengo la liberación en mi vida. Si Jesucristo nos libertó y nuestro Señor por medio de su sangre nos sanó y nos libertó y nos dio vida juntamente con Él, entonces para mantener mi liberación, su liberación y mantenernos liberados, porque Jesús no, escúchame, no fue difícil liberarte. Jesucristo tiene todo el poder y la gloria para liberarte en un segundo. Pero ahora lo más difícil es mantener esa liberación, mantener los vestidos limpios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la confesión. Segundo, ¿por medio de qué? De arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es clave. El arrepentimiento significa cambio, significa transformación. Es decir, la vieja criatura sale y la nueva comienza a caminar en Cristo Jesús. Y la nueva criatura está libre de pecado. Amén. Porque está redimida por la sangre de Cristo. Entonces, punto 3, para mantener una liberación, mire, es apartarse de la maldad y las tinieblas. Apártese, a eso se le llama santidad. ¿Qué significa santidad o santo? Significa apartado para uso exclusivo de Dios. Es decir, Dios nos llama a que usted y yo nos apartemos en santidad. Iglesia querida, este tema es poderoso. Ahora, para mantener esta liberación, tengo que también tener uno de los atributos importantes, la obediencia. Tenemos que como iglesia ser obedientes, iglesia querida. Segundo, también a través de la sujeción. Tenemos que ser gente sujeta, hijos sujetos a nuestras autoridades, a los pastores, a los profetas, apóstoles que Dios asignó a tu vida. Tenemos que ser obedientes. No seamos obediencia superficial o parcial, esa que dice sí, 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 pero después hace lo contrario y no hace. No, iglesia querida, tenemos que ser auténticos para obedecer, para sujetarnos y someternos a la voluntad de nuestro Señor. Y tercer punto, a través de la santidad, que tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos, iglesia querida. Entonces, la liberación es una de las áreas más importantes en cuanto a la vida cristiana. Necesitamos apartarnos en santidad. La liberación es una de las áreas más importantes en cuanto a la vida cristiana. Es decir, la liberación no está lejos, no puede estar lejos de la vida cristiana. Si la fe está cerca de ti, si la salvación está cerca de ti, si la enseñanza y la profecía y los ministerios están cerca de ti, la liberación también tiene que estar más cerca de ti. ¿Por qué? Porque el caminar de una persona en la vida, mire, la forma de vida, el caminar de vida, sea santo, sea cristalino, está detrás de una buena liberación constante que tiene esa persona. La liberación es una supervisión a tu vida, a tu corazón, para que estés cortando constantemente cualquier carga, cualquier atadura, cualquier dardo del enemigo que de alguna forma está lanzando desde el infierno para frenarte, para quitarte el propósito, para de alguna forma debilitarte. No lo permitas, iglesia querida. En el nombre de Jesucristo te bendigo. Como profeta y ministro de Dios en esta hora, suelta palabras de bendición a favor tuyo y comienza a soltar palabras que destruyan toda negatividad y cualquier maldición del enemigo contra tu vida. Corta con tus palabras de bendición y de autoridad la enfermedad, la pobreza, la miseria, y dile y dale la orden a esos demonios que salgan de tu casa, que salgan de tu vida, que salgan de tus proyectos, que suelten a tus hijos. Si hay gente que tiene a sus hijos en problemas, este es el momento, iglesia querida, para declarar una palabra contra las tinieblas y traer rompimiento total en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia querida, esta es la cápsula que le quería entregar en el día de hoy. Yo sé que hay mucho más profundo para esto, pero recuerde, esta pequeña porción, espero que sea una bendición para tu vida y tu corazón y que puedas ejecutar lo que el Señor Jesucristo nos entregó. No lo estoy predicando como algo propio, es algo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a la iglesia,
lo enseñó a usted y a mí, nos dio por derecho legal, porque somos comprados por precio de sangre. Así que en el nombre de Jesucristo, iglesia querida, te bendigo. Saludos a todos los que están en línea. Ahí está Patricia Cortés, un abrazo, bendiciones a Yulismar, a William. Ahí está también Gladys, hija Gladys de Linares, Dios te bendiga, un abrazo fuerte. A las hijas de Venezuela también, a todo, hija Viviana, Dios te bendiga. Te esperamos en la Casa de Paz en los próximos minutos. Ya estamos pronto para estar en Casa de Paz presencial, para poder entregar este mensaje también de una manera diferente, tal cual como se lo entregamos a usted, pero también vamos a amplificar algo más para que haya una liberación poderosa. Amén. Saludamos también a Joana Vega, un abrazo fuerte. También saludo a Pilar Loyola, un abrazo fuerte también ahí en línea. Gracias por estar conectados. Gracias, hermana Joana Vega, de allá desde Argentina nos saludan. Un abrazo para todos ustedes, a todos los hijos e hijas y a la iglesia de Argentina, de Venezuela, como también de Talca, aquí en Chile y en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte. Para todos los hijos del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, que son de Chile, tome atención, aquellos que están en un compromiso, este es el tiempo. Porque hay gente que nos pregunta, nos dice, profeta, cuando preguntan por interno, ¿cómo lo hago para poder ofrendar en su ministerio? ¿Qué es lo que hago? Me lo preguntan, entonces quiero hacerlo en línea para que usted lo haga. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la información que siempre entregamos en pantalla. Usted ya lo sabe, a través de la cuenta Ruth del profeta Eric o cuenta Ruth de la profeta Nadia. A la cuenta Ruth, todos los que son de Chile, en esa cuenta Ruth, Banco del Estado, usted haga su depósito de ofrenda para participar. Y si usted en su corazón dice, yo quiero ser parte con la bendición de los profetas, yo quiero ser parte de la bendición de los profetas, de ese altar, y quiero que esa unción también sea parte conmigo, así que quiero agradecido, quiero también honrar ese altar. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo a la información que le entregamos, las cuentas Ruth del profeta Eric y la profeta Nadia, y usted puede hacer su ofrenda, entregue su pacto, su diezmo si es necesario, puede hacerlo. Usted me comunica por interno y me envía comprobante de depósito para orar, para profetizar y declarar que esa ofrenda, ese diezmo y esa primicia hablará y peleará la batalla por usted. ¿Por qué? Porque también hay un espíritu de pobreza, de escasez y todo lo que es la miseria que está rodeando en este mundo constantemente. Y eso siempre tiene derecho lugar en personas que nunca ofrendan, nunca diezman, nunca tienen primicias. Por eso usted tiene que obedecer a las Escrituras. Y este es el tiempo también, porque la guerra espiritual y la liberación también se usa a través de la ofrenda, donde usted trae un rompimiento a la pobreza y a la escasez. Amén. Un abrazo fuerte para todos los que han querido honrar, aquellos que han tenido el corazón para estar conectados. Gracias, hijo José Carreño. Gracias, hermana Yasna. Gracias, hija María Teresa Fiore. Un abrazo. Bendiciones, hija, para tu vida. Gracias para todos los que son parte de este ministerio y aquellos que son amigos ministeriales. Nos vemos la próxima. Siga en este mismo canal y siga conectándose al Facebook Live del profeta Eric Godoy y del Facebook Live también del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. También visite nuestro canal de YouTube, ahí a nombre del profeta Eric Godoy. Por favor, ahí va a encontrar todo lo referente a las cápsulas proféticas. Si usted quiere también estos temas, los va a tener acceso. Así que un abrazo, les bendecimos, muchas gracias por todo, iglesia querida, y nos vemos. Se despide el profeta y apóstol Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, de una voz profética para las naciones. Bendiciones, bye bye.